Fuentes de la variabilidad genética que han hecho posible la evolución es la mutación o cualquier cambio heredable en la secuencia de nucleótidos del material genético ADN de un organismo. Las mutaciones suponen las alteraciones del genotipo o constitución genética del individuo y en ocasiones del fenotipo, que son las características externas del individuo. Las mutaciones pueden afectar a unos pocos o un gran número de nucleótidos de una secuencia de ADN. La mutación aumenta la variabilidad genética de las especies, contribuye a la adaptación de las especies al medio ambiente y a la evolución de las mismas. Si no existieran las mutaciones, no habría la gran cantidad de especies vivas que habitan el planeta. Tipos de mutaciones. Mutaciones génicas. Estas se desarrollan por alteraciones puntuales dentro de una molécula del esqueleto del ADN, o sea, en los nucleótidos. Mutaciones silenciosas. Son todos aquellos cambios en la secuencia de nucleótidos que siguen dando lugar a la misma proteína del gen original, o sea, el no mutado. Sería algo así como una inserción más larga que de igual modo cambia el marco de la lectura y la proteína resultante es distinta. Mutación sin sentido. Es posible que el cambio del nucleótido dé lugar a un aminoácido que detiene la síntesis de la proteína y se genera un codón de terminación. Polimorfismo. Este se basa en lo mismo que la mutación con cambio de sentido, solo que en este caso el aminoácido es distinto al original. La proteína final es la misma. En el punto de la mutación hay varios aminoácidos que sirven. Inserción. Un nucleótido se pone en medio de otros dos, lo que cambia el patrón de lectura. Como se van haciendo packs de 3 nucleótidos, pues todos serán distintos. Delección. Es igual que el anterior, pero en vez de insertar un nucleótido en medio, quitamos uno de la cadena, pues se cambia el patrón de lectura y la secuencia resultante de aminoácidos es muy diferente al original. Duplicación. Consiste en otro tipo de mutación en el que un fragmento más o menos corto del DNA está duplicado. Imaginemos que hacemos un copiar y pegar, añadiéndolo justo pues después. Sería algo así como una inserción más larga que de igual modo cambia el marco de la lectura y la proteína resultante es distinta. Mutaciones cromosomáticas. Dejamos el nivel del gen y pasamos a hablar de cromosomas. Los cromosomas son estructuras de compactamiento del ADN que adquieren su famoso aspecto de X en el momento en que la célula se divide. Nosotros los seres humanos presentamos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas por cada gen. En los cromosomas, la secuencia de nucleótidos está altamente compactada, formando en su estructura un nivel superior. En este sentido, las mutaciones cromosomáticas son todas aquellas en las que por distintos motivos genéticos y de expresiones de proteínas, como hemos visto en las mutaciones genéticas, la estructura de los cromosomas es dañada. Por lo tanto, los cromosomas pueden sufrir deleciones, es decir, que pierden grandes partes de fragmentos de genes, duplicaciones o cambios de lugar en los genes. Al estar involucrados muchos más genes, las consecuencias suelen ser peores. De hecho, las mutaciones cromosomáticas normalmente dan lugar a organismos que no son viables. Las mutaciones cromosomáticas, sin en cambio, afectan a toda una parte de cromosomas, por lo que hay varios genes cuyas expresiones se ven alteradas. Mutaciones genómicas. El genoma es el conjunto de todos los genes de un ser vivo. Por lo tanto, puede definirse también como la suma de todos los cromosomas. En el caso de los humanos, nuestro cromosoma es el conjunto de 46 cromosomas. En este sentido, las mutaciones genómicas
hacen referencia a alteraciones en el número total de cromosomas y que, como su propio nombre lo indica, no afecta a un gen o a un cromosoma, sino a todo el genoma. En este sentido, dependiendo de cómo se altere el número de cromosomas, tenemos los distintos tipos. Poliploidía. La poliploidía es el tipo de mutación genómica en la que hay un aumento en el número total de juegos de cromosomas. En el caso de los humanos, una mutación poliploidea sería aquella que hiciera que el individuo no tuviera 23 pares de cromosomas, que daría a un total de 46, sino que tuviera, por ejemplo, 23 tripletes, que daría un total de 69 cromosomas. Podemos incluso encontrar mutaciones que hagan tener 4, 5 o 6 juegos de cromosomas. De todos modos, estas mutaciones son muy extrañas en algunos humanos, algo más normal en las plantas, pero no es imposible, aunque en ningún caso daría lugar a un organismo viable. Haploidía. La haploidía es el tipo de mutación genómica en la que hay una disminución del número total de juegos de cromosomas. En el caso de los humanos, una mutación haploide sería aquella que nos hiciera dejar de tener 23 pares de cromosomas para un total de 46 de los mismos y pasar a tener simplemente 23. Del mismo modo, son mutaciones muy raras que en ningún caso dan lugar a un organismo viable. Aneuploidías. Las aneuploidías es el tipo de mutación genómica en la que un cromosoma concreto está duplicado, es decir, está de más o ha desaparecido. Por lo tanto, aunque hay un incremento en el número total de cromosomas, no afecta el conjunto entero, como si las hacen las poliploidías y las haploidías. Pueden ser monosomias, es decir, se tiene solo uno de los cromosomas de un par concreto, como el síndrome de Turner, trisomías, como el síndrome de Down, que en el juego de los cromosomas tiene 21 extra, por lo que la persona no tiene un total de 46, sino de 47 cromosomas, tetrasomias, etc. En este caso, las personas portadoras de la mutación sí que es posible que nazcan, aunque su vida estará determinada por ella. Patologías. Trisomía 21 o síndrome de Down tiene 47 cromosomas. Trisomía 18 o síndrome de Edwards también tiene 47 cromosomas. Trisomía 13 o síndrome de Patau. Monosomía X o síndrome de Turner. Trisomía sexual XXX o síndrome de triple X. Síndrome sexual XXY o síndrome de Klinefelter. Trisomía sexual XYY o síndrome del doble Y. Les voy a hablar de los efectos de los cambios. Estos se expresan cuando el gen pasa a su proteína correspondiente. Estos efectos de los cambios pueden dividirse en 5. En primer lugar tenemos los cambios de sentido. Se cambia un aminoácido por otro. En segundo lugar tenemos los sin sentido, que son cuando la mutación se produce porque se transforma en un codón de terminación. En tercer lugar tenemos las desfases. Si hay una elección de la base, la pauta de lectura cambia y esto produce un gran cambio en la proteína y eso tiende a ser muy grave. En cuarto lugar tenemos las mutaciones silenciosas, que son las mutaciones sin efecto. Y por último tenemos el aminoácido que cambia pero tiende a ser muy parecido y la proteína sigue funcionando. En cuanto a las eucariotas, estas tienen un efecto muy grave ya que pueden provocar enfermedades, más que todos cuando hay una elección de 5.000 pares de bases que afecta a los genes y esto puede producir enfermedades con problemas respiratorios de inteligencia.
En las mutaciones inducidas existen puntos de un gen donde la mutación es más frecuente y a esto se le llaman puntos calientes. Al genotipo silvestre o salvaje se le utiliza como patrón y en el que se produce la variación se le llama mutante. Una estirpe mutante puede cambiar a otra y luego volver al inicial y a esto se le llama regresión. Los mutantes se inducen con mutágenos que son de varios tipos y a cada uno induce una mutación distinta, aunque muchas veces suele ser al azar. Los mutágenos son de varios tipos. Tenemos los mutágenos químicos. Algunos compuestos químicos son suficientemente parecidos a las bases nitrogenadas normales del DNA para que ocasionalmente éstas se incorporen a este lugar de las bases normales. Tales compuestos se llaman análogos de bases. Una vez en su sitio tienen propiedades de emparejamiento distintas a aquellas a las que han sido sustituidas. De este modo causan mutaciones al provocar que durante la replicación se inserten frente a ellas nucleótidos incorrectos. El análogo de base original solo está en una cadena sencilla, pero puede provocar el cambio de un par de nucleótidos que se replica en todas las copias de ADN descendientes de la cadena original. Bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de reparación, pero primero les voy a decir su importancia. Afortunadamente nuestras células tienen mecanismos de reparación para detectar y corregir muchos tipos del daño en el ADN. Los procesos de reparación que ayudan a arreglar el ADN dañado incluyen la reversión directa, donde algunas reacciones químicas que dañan el ADN pueden ser desechadas directamente por enzimas de la célula. Bueno, ahora vamos a hablar de la reparación directa. La reparación directa involucra sistemas que eliminan directamente el daño ocasionado en el ADN inmediatamente después de ser producidos. Este tipo de reparación no es muy común, ya que hay algunos daños en el ADN irreversibles. 3. El sistema de reparación de los apareamientos erróneos. Este sistema se basa en la reparación de las bases mal apareadas y la corrección de los bucles que se producen en la cadena del ADN como consecuencia del deslizamiento de la polimerasa durante la replicación. Ahora vamos a hablar de la reparación por recombinación. Este es un sistema de reparación que es preciso y actúa durante la fase S del ciclo celular, que es durante el proceso de replicación. Este sistema se induce por la necesidad de tener una copia del ADN correcta que sirva como molde para restaurar la información perdida de la cadena dañada. La reparación por escisión de nucleótidos es el sistema que reconoce cualquier lesión que provoque una distorsión importante en la doble cadena de ADN. La reparación por escisión de bases elimina del genoma las bases dañadas que se producen por alquilación, radiación ionizante, oxidación y desaminación.